Bien amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Elsa Betania Moreno Colón. La doctora Betania Moreno Colón es médico emergencióloga, especialista en medicina de emergencia y desastre. Y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Gracias, gracias. Un placer nueva vez de poder tener un conversatorio con usted por aquí. Muchas gracias por la invitación, como siempre. La gracia se la damos nosotros, doctora, porque mire, hay tantos temas con respecto a la emergencia, inclusive ahora ha surgido este problema que está manifestando la Asociación Dominicana de Emergenciólogos con el asunto de los miembros de la policía que van a la emergencia a buscar certificados de salud de personas detenidas. Y eso, hay una pregunta porque hay una inquietud colectiva con respecto a ver si eso pudiera obstruir el desempeño de los profesionales de la emergencia. Y vamos a hacer la pregunta de una vez, doctora, para luego entrar en materia. La Asociación Dominicana de Emergenciólogos, ASODEN, se quejó de que los miembros de la policía con personas detenidas se presentan a las áreas de emergencia exigiendo los certificados de salud, de estado de salud de los detenidos para poder conducirlos a los cuarteles. Esto pudiera, doctora, obstaculizar el buen desempeño de los profesionales de las emergencias dentro de las emergencias de los hospitales. Bueno, es una pregunta que ciertamente está muy en boga últimamente y nuestra sociedad es la Sociedad Dominicana de Emergenciología, SODOEN, apoyando esa iniciativa. Ciertamente estamos de acuerdo porque realmente la emergencia está definida, la emergencia tiene sus procesos y sus protocolos. Entendemos nosotros que si quizá la condición en ese momento no corresponde a la emergencia, entiendo que la ruta de evaluación debe de ser establecida quizás por otro lugar dentro del entorno hospitalario. Esa es mi posición en cuanto a, a esa eh, disyuntiva que se está debatiendo ciertamente a nivel país. Si no corresponde al servicio de la emergencia, sí, obstaculiza, porque en realidad, ¿qué te podemos brindar nosotros como emergenciólogo quizás por el área de la emergencia si no tiene en ese momento una emergencia per se, para nosotros poder intervenir de la mano con el servicio de lo que es quizás en ese punto el seguridad que le acompaña? No, y como su nombre lo dice, doctora, emergencia, urgencia médica. Ustedes sabemos, porque lo hemos presenciado y hemos hecho estudios y análisis, visitas sobre esa labor que rinden ustedes, los profesionales de las urgencias médicas. Y cuánto tienen que dividirse y cómo tiene que estar coordinada ese accionar con la mente y con la libertad de poder ustedes aplicar los estudios de la emergencia, doctora. Claro, claro que sí. Soy de la que siempre digo que el médico emergenciólogo tiene una línea muy definida porque trabaja de manera rápida y tiene que tomar decisiones a tiempo y de manera muy apresurada en un entorno que está lleno de mucho estrés. Y por esa razón, nosotros tenemos herramientas de trabajo para determinar quién sí, quién no, como siempre digo, no quién va primero o yo llegué primero. No, el médico emergenciólogo tiene que priorizar su atención dentro de la sala de la emergencia. Por esa razón, siempre trabaja de la mano de la herramienta del triaje para poder ayudarse, para poder tener criterios de prioridad en el manejo de ese paciente que nos llega a la sala de la emergencia y poder dar una respuesta a tiempo en cada escenario que se presenta ahí.
Y lo más importante, doctora, en cuanto al personal se refiere, en estos denominados servicios de urgencia o emergencia médica, ¿quién lidera este equipo, este vasto personal con tantos movimientos y tantas decisiones que tomar rápidamente con respecto de aplicar ayuda a un necesitado de atención urgente? Bueno, quien encabeza la toma de decisiones y el abordaje y protocolización del paciente en el área de la emergencia es el médico emergenciólogo, de la mano con el equipo de apoyo que trabaja con él, que está formado y calificado para brindar ese tipo de atención en el área de emergencia. Desde el médico residente, médico general, el personal de enfermería, el personal de avanzado y camilleros, que son parte del servicio del área de la emergencia, que es un equipo que está calificado para poder brindar esos servicios y activar esos protocolos de manera oportuna dentro del área de la emergencia, pero siempre liderado por el médico especialista de emergencia que está capacitado para ello, para determinar qué decisión se va a tomar en cada escenario que se presente en el área de la emergencia. Y ojo, doctora, nos asalta preguntar, la enfermería de emergencia, porque se ve el médico emergenciólogo, el médico de emergencia, pero la enfermería de emergencia es vital dentro de estos procesos de urgencia, ¿cierto? Extremadamente vital porque ciertamente hay equipos de enfermería que son de emergencia porque están preparadas para eso y se capacitan, se hacen training y protocolos, a correr protocolos donde ese personal también debe de estar entrenado a la par, a la mano del médico emergenciólogo para poder entre todos, entre equipos, poder brindar un servicio coordinado y poder tener buenos resultados en esos escenarios difíciles que muchas veces nos ocurren dentro de la sala de la emergencia. Cualquier enfermera, por decirlo, a veces no está calificada para estar en el área de la emergencia. Se complementa la misma para fortalecer esa respuesta en el servicio de emergencia. Es como decir, es una enfermera del área quirúrgica, que también se prepara y se entrena para dar ese plo en el área quirúrgica. Entonces, funciona lo mismo. Ese equipo de apoyo debe tener la misma formación, la misma respuesta a tiempo, el mismo manejo enfocado a determinar cuándo voy a dar una atención a un escenario de emergencia, cuándo voy a dar una atención a un escenario que es una urgencia, de la mano con el médico emergenciólogo y todo su equipo que corre ese Y, escenario ahí. y ojo, doctora, porque tenemos entendido que la función de la enfermería no se limita a pasar un escarpelo o a poner una inyección dentro del área de emergencia. Hay funciones como admisión, información durante la fase del proceso de admisión o de la llegada de un necesitado de una atención de urgencia, ¿cierto? Bueno, claro. El médico emergenciólogo se siente acompañado cuando tiene una buena enfermera a su lado que trabaja a la par con la misma respuesta. Eso es sumamente importante, trabajar con una enfermera de la mano que maneje las informaciones, los procesos y el tipo de respuesta que tú necesitas tener en el área de la emergencia. Eso es así. Doctora, dentro del área de emergencia, ¿quién determina la condición general del paciente llegado a urgencia? El médico emergenciólogo. Doctora, luego que el médico emergenciólogo admite, el área admite, la enfermera, el camillero, el de la ambulancia, entrega a este paciente necesario de la urgencia y que el médico emergenciólogo determina las condiciones reales del paciente que ha llegado demandando esta urgencia. ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Bueno, el médico emergenciólogo trabaja de la mano con todas las demás especialidades en el sentido de que cuando yo determino y protocolizo el paciente que acaba de llegar al área de la emergencia, identifico la patología
que está afectando de manera inmediata o no la condición de ese paciente, donde intervengo en la estabilización oportuna y determino a qué especialidad voy a derivar ese paciente, voy a dar ese paciente, llámese cardiología, llámese medicina interna, llámese gastroenterología, pero con todo el servicio eficientizado en base a la parte operativa y resolutiva en ese momento del abordaje de mi paciente. Es este proceso el llamado famoso triaje. Así es, clasificación de pacientes de manera ordenada y priorizada en el área de la emergencia. Y la primera fase del triaje, reanimación. Reanimación en el sentido de aquel paciente que necesita una atención inmediata, que no puede esperar. Ese tiempo es 0, prioridad 1. Para nosotros poner en marcha todos esos protocolos para brindar una atención oportuna y evitar ese riesgo inminente que se pone en la vida o peligro de muerte que puede ocurrir en ese momento, trabajando de manera oportuna para estabilizar nuestro paciente. Este triaje, doctora, estos protocolos, en caso de que el paciente llegue a un estado inconsciente, ¿cómo determinar cuál sería el primer paso auxiliar, exceptuando si hay alguna herida visible, cráneo encefálica o lo que fuere? ¿Cómo determinar la condición real de un paciente en estado inconsciente? Bueno, en ese caso, organizando su pregunta, un paciente con traumatismo craneoencefálico, como usted menciona, ya sea moderado o severo, ese tipo de paciente es prioridad 1, como también un paciente que presente una hemorragia masiva de cualquier índole es prioridad 1. Cualquier paciente que tenga o presente pérdida del conocimiento un tiempo inespecífico, que ponga en riesgo todo lo que tenga que ver las vías aéreas y las vías respiratorias, es prioridad 1. Nosotros de manera inmediata tenemos que poner a correr esos protocolos para proteger las vías respiratorias de ese paciente. Y en este caso, el nivel 2 de ese triaje dentro de la emergencia, que se identifica con el color naranja, ¿qué significa dentro del estado del paciente? Son pacientes que en realidad presentan una condición que no pone tan en riesgo la vida del paciente, pero tampoco eso no te puede hacer desmayar en base a tu atención, sino que quizás tú tienes un poquito más de tiempo para tú determinar qué pudiera comprometer la vida de ese paciente. Pero igualmente el triaje prioridad do naranja nos compromete a dar una atención para evitar que ese paciente caiga en riesgo. Por eso ahí nosotros encasillamos los pacientes semicríticos que llevan complejidades, que tú tienes un poquito más de tiempo para tú resolver. Poner un ejemplo, un paciente con un broncoespasmo quizás de leve a moderado, que tú puedes resolverlo en ese sentido, que no compromete la vida de manera inmediata del paciente. Y Por ponerle un ejemplo sencillo. Y en el nivel 3 entonces nos referimos a un nivel donde el paciente está de urgencia, pero tiene menos condiciones o mayores condiciones de riesgo. Menos condiciones de riesgo. Menos condiciones de riesgo. Ya el nivel 3 y 4, el paciente ya tiene menos condiciones de riesgo, donde tú pudieras tener un abordaje con menos apuro, por así decir, para tú poder evaluar de una manera un poquito más pausada a tu paciente. Y ya ese triaje 4 a 5 cae prácticamente en lo que es una consulta prioritaria. Un paciente que ya fue a la emergencia, tú puedes, acudió a la emergencia, perdón, y tú puedes brindarle una atención para que el paciente no se vaya sin haber hecho un contacto con el médico del área y poder ver qué necesitaba de nosotros en ese momento. Eso ya sería prácticamente una consulta prioritaria dentro del área de la emergencia. Terminado este triaje, nos asalta a preguntar con qué rapidez, con qué tiempo tiene el profesional médico de emergenciólogo para determinar en este triaje dónde va a referir este paciente, que el tiempo, dígame del tiempo en ese momento en cuanto a la condición del paciente y los riesgos, doctora.
Ciertamente no sería referir, sino es como encaminar o clasificar o movilizar al paciente dentro de la misma sala de la emergencia, porque esta se compone del área de la recepción del triaje, rack triaje, urgencia, la parte de lo que es la sala de reanimación y la parte de observación o sala polivalente, que es prácticamente establecer una ruta organizada dentro de tu sala de emergencia y ahí tú vas a organizar esos tiempos. En la prioridad uno, una atención inmediata y tú no vas a perder tiempo. Ese paciente es un código prácticamente que es prioridad roja, va directamente a una atención. La parte ya que es naranja, esa es un área semicrítica que está establecida. Los demás tienen ya una clasificación de un tiempo un poquito más prolongado dentro de la misma sala de la emergencia. Realmente es la parte operativa. Nosotros vivimos de esa herramienta de trabajo que es el triaje dentro de nuestra sala. Eso es así. Doctora, nosotros participamos y fuimos permitidos estar por unas 2 horas en un área de emergencia de un hospital traumatológico. Y en esas 2 horas no vimos, doctora, sentarse ninguno de los miembros de ese equipo de emergencia dentro de esa área. Es difícil, realmente es difícil que un médico especialista en emergencia y su equipo puedan sentarse en un hospital traumatológico, porque es que son atenciones de casos uno tras otro, donde hay que determinar y brindar una atención oportuna y sobre todo un hospital de trauma donde los riesgos son muchos mayores, donde tenemos que tomar medidas de control de hemorragia, de inmovilizaciones, de conectar con el equipo de traumatología y ortopedia, maxilofacial, neurocirujanos. Realmente es difícil que un médico emergenciólogo pueda sentarse por un tiempo determinado en una sala de emergencia de un hospital de trauma. Es así como usted dice. No, doctora, y nos llamó también la atención el hecho de que el médico emergenciólogo está viendo a este paciente, pero tiene 2 camillas más cerca a la que tiene que cruzar de vez en cuando, y es por esto que nos hace pensar que el médico o enfermero de urgencia tiene que tener capacidades especiales. Tiene capacidades especiales, porque en realidad tiene que estar calificado para poder responder a todas esas emergencias que precisamente llegan en un tiempo indeterminado. Entonces tú tienes que tener mente y corazón para tú poder determinar a tiempo, ¿m?, qué determina en un caso u otro sin confundirte. Saber tomar decisiones a tiempo en un ambiente desorganizado y que te genera mucho estrés. O sea, tienes que tener mente, corazón, como siempre digo, y tener mucho autocontrol para tú poder manejar. Aparte de que también tienes que manejar las emociones de las diferentes personas que convergen dentro de una sala de la emergencia, brindando los diferentes servicios que muchas ocasiones te pueden hacer entrelazar una decisión y otra, saber cómo vas a definir ese escenario operativo y resolutivo en esa sala de emergencia para obtener buenos resultados. O sea, todo eso lleva una preparación, un training, años de formación y de trabajo para tú poder obtener esos buenos resultados de esos servicios ahí en una sala de emergencia, ya sea traumatológica, ya sea de un hospital clínico, ya sea de un hospital quirúrgico, ya sea de un hospital ginecológico, ya sea de un hospital pediátrico, porque ese es nuestro perfil clínico, quirúrgico, pediátrico, obstétrico, responder a tiempo. Entonces, es un poquito complicado. Se ve fácil a veces, ah, no, sí, me quiero formar en emergenciología, pero no. Eso lleva años de estudios, de esfuerzos, exámenes, ¿m?, y preparación para tú poder brindar ese servicio y calificar para tú formarte y obtener el título de médico especialista en emergencia. Doctora, usted mencionó la familia antes de irnos a la pausa y nos preguntamos y le preguntamos, cómo lidiar, cómo
manejan ustedes el familiar, el amigo que llevó, el amigo que la mamá, el hermano y la agresividad con que muchas veces se manifiestan los dolientes de los que son llevados a emergencia, doctora? Esto es extremadamente fuerte porque el emergenciólogo, vuelvo y le digo, trabaja con un equipo de apoyo que también tiene que lidiar con ese personal, llámese el personal de seguridad, cuando tenemos la emergencia rebosada de familiares, porque nosotros sabemos que el familiar necesita información, pero a veces vienen cuatro de un mismo usuario, la mamá, el primo. Entonces a veces no pueden estar todos dentro de la sala de la emergencia porque al final se convierten en ocupantes del espacio y se congestiona. A veces hemos tenido emergencia dentro de la misma emergencia por los ocupantes, la cantidad de familiares dentro del área. Y tenemos que trabajar de la mano con el seguridad para que nos ayude. Mira, este paciente, este usuario, le vamos a permitir que tenga un familiar. Por favor, los demás deben de salir o deben de turnearse para pasar, porque no lo podemos tener todo, porque son salas polivalentes que son complejas y ahí es un poquito difícil. Y a veces les decimos que elijan un vocero de 5, que elijan un vocero para nosotros poderle explicar la condición y la situación, porque es nuestra obligación darle la información al familiar inmediato o al responsable de su paciente, de la situación que está pasando en ese momento, pero es sumamente complejo. Eso es sumamente complicado. Yo creo que es uno de los principales dolores de cabeza de nosotros los médicos emergenciólogos, poder manejar la congestión del familiar o de los familiares del usuario que tenemos en esa camilla dentro de la sala de la emergencia, en el momento de establecer una ronda, en el momento de la toma de decisiones, en el momento de quizás poner en marcha los protocolos de la información del consentimiento informado para tomar cualquier medida quizá quirúrgica o de abordaje en ese paciente. Es un tema un poquito delicado, pero es Es parte de nosotros. delicado y riesgoso para la seguridad personal. ¿Cree usted, doctora, que debería regularse la presencia de familiares, amigos y allegados en las áreas de emergencia? Claro que sí, totalmente de acuerdo. En ese punto, todos los emergenciólogos vamos a estar de acuerdo de que debe de haber una regulación y un apoyo comprometido de todos los servicios de seguridad que trabajan de la mano con nosotros. Es un poquito difícil bregar con algunos tipos de personas que llegan a nuestros hospitales. Siempre recordamos que estamos en hospitales que están ubicados en lugares de sectores que son un poquito vulnerables de nuestro Gran Santo Domingo. Y nada, tenemos que también aprender a trabajar esa parte apoyado de la mano con el servicio de seguridad, que no es nada fácil, realmente. Todo el que brinda apoyo en un área de emergencia eh, es un servicio difícil. Doctora, las emergencias están regidas por una serie de protocolos. Estos protocolos están predistribuidos en ciertos miembros del equipo del área de emergencia. ¿Y cuáles son estos protocolos fundamentales? Bueno, uno de los principales protocolos que siempre están organizados y que se hacen training todo el tiempo es el protocolo de ACLS, el protocolo de la RCP básica. Ese equipo siempre va a estar listo y preparado con su caja de paro para poder brindar esos servicios de manera oportuna, porque una emergencia, un paciente en paro cardíaco, todos debemos estar actualizados en el momento de brindar ese soporte y todos tenemos que estar preparados para cuando se llega a esa prioridad uno poder correr ese protocolo a la perfección posible. Siempre se hace training para nosotros perfeccionar esa técnica, apoyados en guías, apoyados en actualizaciones. Esos son uno de nuestros principales protocolos, como también está el protocolo de trauma, ese protocolo también en esos hospitales de trauma es uno de los protocolos que está prioridad 1, que todo el equipo de emergencia lo debe de colocar en marcha. También el protocolo del código rojo en esos hospitales que son obstétricos y esos hospitales también pediátricos donde hay casos que son, que debe de ponerse en marcha el control de hemorragias y demás, el código rojo se corre de manera inmediata. También está el protocolo código azul, los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio, es un protocolo que está establecido
para nosotros determinar cuándo un paciente va a cateterismo, cuándo no, cuándo vamos a trombolizar, cuándo no. También está el código que está muy fortalecido en estos últimos años, código ITUS, donde el médico emergenciólogo debe de estar preparado y capacitado para determinar a tiempo en qué momento vamos a decidir una intervención en el paciente que tiene un evento cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, qué tiempo tengo para poder poner en marcha ese código ITUS. Entonces, ciertamente, la medicina de emergencia se compone de esos bellos y hermosos protocolos para nosotros poder responder a tiempo en nuestra hermosa hora dorada, que así lo tenemos pautado, para nosotros poder priorizar de manera oportuna ese trabajo hermoso que se hace dentro de la sala de la emergencia. Doctora, en el caso de emergencias, el protocolo prehospitalario, ¿quiénes forman este equipo? Bueno, el equipo hospitalario, que me imagino que usted habla de la parte de lo que es gestión cama, siempre el emergenciólogo va a estar siendo parte de lo que es la parte de hospitalización y gestión cama, porque es el que sabe la cantidad de pacientes que tiene en el área de emergencia esperando para subir a sala, ya sea a sala clínica, sala quirúrgica o al área de la unidad de cuidados intensivos. Trabaja de la mano con el equipo o quien represente en ese momento la parte de lo que es gestión cama. Trabaja de la mano porque todo eso es operativo. La emergencia es fluida, la emergencia corre rutas, maneja flujos operativos porque es muy fluctuante, es cambiante. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra sala de emergencia organizada en el sentido de lo que debe de subir a ti, de todo lo que debe de subir para nosotros poder ir teniendo un espacio para poderle brindar atención a todo lo que va llegando. Entonces de ahí es donde nace la parte de lo que es la gestión en el área de la emergencia, ese médico emergenciólogo que es gerente del área de la emergencia, que trabaja indicadores, que mide el resultado del servicio que da dentro de la sala de la emergencia para poder mejorar sus estándares de calidad. De ahí es donde salen esos indicadores de estructura, indicadores de resultado, indicadores que son medibles dentro de nuestra sala de emergencia, como los indicadores de proceso. Entonces, todo eso va de la mano, porque en el área de la emergencia también se mide calidad para tú saber hacia dónde tú vas, para tú saber el tiempo que tú te vas a tomar con un paciente de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, qué tiempo me tomé, qué pasó. O sea, hacer todo ese training de lo que tú vives a diario en el área de la emergencia con el objetivo de mejorar tus indicadores de salud dentro del área de la emergencia, de saber hacia dónde vas y por qué. Entonces, todo eso ciertamente es muy complejo. No como quizás a veces lo piensan, ah, no, emergencia, emergenciología. No, emergenciología es muy compleja, trabaja calidad de los servicios en el área de la emergencia, trabaja indicadores para poder obtener buenos resultados y saber qué va a mejorar en su parte operativa y resolutiva de cada espacio que tiene dentro del área de la emergencia. Entonces, Doctora, quiero transmitirle una inquietud que nos llegó. En el caso de una emergencia, por ejemplo, la emergencia en caso de accidente automovilístico, en este equipo de esta ambulancia que llegue, este equipo de emergencia, ¿hay médico emergenciólogo o técnicos enfermeros? bueno, ciertamente las unidades de servicios están compuestas por técnicos, enfermeros, médicos y médicos emergenciólogos que dan un soporte en la parte de lo que es capacitación, distribución y organización en el contexto de la parte operativa de esos servicios prehospitalarios, porque es parte. Medicina de emergencia empieza desde la parte prehospitalaria, intrahospitalaria y termina en la parte crítica. Esos tres eslabones están unidos de la mano y a la par. O Eso sea, es así. doctora, en estas emergencias extra hospitalarias, ¿cuál es el componente clave y cuál es el paso, el protocolo a seguir? Estas emergencias extra hospitalarias, un desastre. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este tipo de emergencia?
No muchas veces lo ven como un desastre, pero yo entiendo que cada recurso, cada empresa tiene su complejidad en el contexto de lo que es la preparación, en el contexto de lo que es la parte de la educación continua. Lo que pasa es que a veces todos esos inicios, y sobre todo en países así del tercer mundo, son difíciles. Nosotros tenemos, si hacemos un FODA en la parte de salud, nosotros tenemos áreas todavía que son de mejoras fuertes, que son muy cambiantes para nosotros a nivel país. Entonces yo entiendo que a medida que pasan los años, hay muchas cosas que han ido mejorando, hay muchas cosas que se han tenido que ir reforzando porque tenemos compañeros, colegas que dan soporte en esas emergencias extrahospitalarias, que no es fácil. Trabajar la parte prehospitalaria, encaminarla, tratar de encajar con esos líderes y autoridades y poder encajar de que todos hablemos el mismo idioma. Muchas veces creemos que es fácil, pero no lo es. Entonces yo soy de la que siempre respeto esa complejidad, porque si a ver vamos, pues todos vamos a hablar para un lado, pero yo entiendo que debemos seguir eficientizando ese recurso y engranando lo más que se pueda la parte prehospitalaria con la intrahospitalaria para nosotros poder obtener mucho mejores resultados en el contexto del soporte de la distribución y organización de la respuesta del 911 y el engranaje con nosotros. Porque al final todos somos parte, somos todo parte del servicio de salud. Con debilidades aquí y allá, oportunidades aquí y allá, pero entiendo que se sigue eficientizando el engranaje y somos compañeros, seguimos respetando esas mejoras de ambas partes, tratando de hacer un sándwich que sea bueno, como dice la gente, de buenas oportunidades, trabajando la debilidad que tenemos y trabajando la educación continua tanto de un lado a otro, porque es que son enlaces complejos de lado y lado. La parte intrahospitalaria es enorme y la parte extrahospitalaria también. Son muchas cosas que tenemos como área de oportunidades de mejora en Sí, ambos sí, lados. y doctora, la emergencia o urgencia, por lo que podemos ver, depende de muchas cosas, doctora. Depende está bien, del estado y la situación del paciente, pero ¿y la disponibilidad de recursos, doctora, en la institución hospitalaria? ¿Cuánto influye y cuánto depende la eficiencia de esa emergencia de la condición de los recursos de la entidad hospitalaria? En este punto, o sea, le daré una respuesta general, no en el sentido de este lugar o aquel lugar. Eso es sumamente importante porque recuerde que el recurso, la disponibilidad del recurso es lo que te va a brindar la calidad de la calidad en base al resultado del servicio que tú estés brindando en ese momento. Entonces, de ahí es donde salen los indicadores de procesos y los indicadores de estructura. Eso siempre va a ser de la mano del médico emergenciólogo o de cualquier médico que esté brindando un servicio en una empresa X. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a determinar el tiempo en lo de estructura, qué disponibilidad yo tengo de espacio, qué tanta cama yo tengo en mi área de emergencia para poder responder a la necesidad de ese usuario que llega de fuera, ese usuario que llega por su propio medio o el que llega en el 911 o el que llega de un traslado coordinado. ¿Mm? Ese es uno de los principales variables de esos indicadores de estructura que nosotros debemos de tener presente. La dotación de tu personal de salud, si tú lo tienes, si todos están completos. Siempre vamos a tener intervenciones en el contexto de esa parte, de los indicadores de estructura para tú poder quizás encajar o armar toda tu unidad. Pero se siguen haciendo los aprestos a nivel general, por así decir, porque en realidad todo va en un mismo círculo y dependiendo de la respuesta que tú des y de los servicios que te corresponden brindar. Por eso está la parte de un hospital traumatológico, un hospital pediátrico. Bueno, ¿qué yo debo de tener aquí? ¿Cuál es el público que me llega a mí? Es una emergencia que asiste 150 pacientes por decir.
esta emergencia maneja tanto paciente, bueno, necesito tener tanta cama, necesito dotar de tal cantidad de personal de salud, necesito dotar de tal cantidad de personal de enfermería, necesito hacer sus levantamientos de manera oportuna y distribuirlo y pasárselo a sus autoridades o a sus superiores inmediatos para que puedan mejorar esos indicadores de estructura y poder brindar una mejor respuesta. Eso es gestión, en realidad. Doctora, equipo de emergencia, médico, emergenciólogo, técnicos, enfermeros especializados en emergencia, médico general, cirujano general. La pregunta, ¿quién decide en el caso de pacientes con hemorragias, con heridas cortopunzantes, roturas de vena, sangrado profuso? ¿Quién decide a quién atender primero? Ok, en ese caso la primera atención es completamente del emergenciólogo. Estabilización y protocolización del paciente y control de hemorragia. Ya después que el médico emergenciólogo realiza su intervención del control de hemorragia, colocación de vías centrales y demás y todo ese tipo de cosas de estabilización en el paciente, el segundo médico que responde en organización a la parte que corresponde quirúrgica, en ese caso sería el cirujano per se. Si la complejidad del escenario en ese momento es de fractura de huesos largos y demás, entonces en ese punto entraría la parte de lo que es el médico ortopeda del servicio trabajando de la mano del médico emergenciólogo. El detalle está en que la primera atención de la priorización, estabilización y protocolización del paciente en ese punto es del médico emergenciólogo. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Elsa Moreno Colón, médico emergencióloga, donde hemos quedado debidamente edificados sobre todo lo que tiene que ver con las urgencias o emergencias médicas. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.